Bueno, vamos a empezar la clase. Reitero, disculpen la tardanza, no me podía comunicar, estaba desesperado. Vamos a ver las personas, a ver. ¿Quién estuvo? Bien, ¿quién está? Bueno. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, profe, sí. Perfecto. Bueno, como verán, yo les dije, no sé si lo recibieron por el Classroom, nueva actividad. La semana yo les mandé un último trabajo práctico, sí, que es un cuestionario, es un multiple choice, y le mandé una serie de videos para que vean y puedan, en base a lo que están mirando, resolver dicho multiple choice. No sé si estuvieron viendo algo del tema. Sí. ¿Estuvieron viendo algo? Tengo ¿Les varias parece? preguntas. ¿Alguna duda sobre el tema que tienen que hacer? Por ahora yo. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, igual vamos a dar una clase y vamos a repasar algunos conceptos de temas anteriores. Bien. Vamos a presentar pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ahora sí. Sí, se ve. Bueno, vamos a ver el último tema del año. ¿Sí? Lamentablemente, este año no pudimos avanzar mucho, vimos menos de la mitad de la materia, pero bueno, son temas medios complicados que preferí lo poco que di o que doy en el año, preferí que ustedes lo entiendan bien para el año que viene y no darles teoría y no entiendan nada. Por eso les di tareas no seguidas, sino espaciadas para que puedan ver y una y otra vez los videos. Les recomiendo que no se olviden de la teoría anterior, que sigan viendo los videos que les hice, que es la teoría, ¿sí? Porque vamos a convocarlos después a todos, los dos cursos por separado, primero un curso y después el otro, para una charla. Y dentro de esa charla que vamos a tener sobre los temas vistos durante el año, se van a definir quién es la gente o los alumnos que terminan o finalizan el 30 de noviembre, ¿sí? ¿Quién es el que continúa? Por ejemplo, la gente que no entregó nada va a tener que continuar en diciembre, febrero, marzo, abril del año que viene. ¿Estamos de acuerdo? La gente que entregó trabajos, igualmente vamos a charlar sobre los temas, vamos a hacer un poco de memoria, refrescar ciertos contenidos, así que les pido que cuando los convoque a todos, ¿sí? Y por favor conéctense, porque la gente que no se conecta directamente va a tener que ir al periodo de compensación. ¿Cómo es? Bueno, vamos a hacer una reunión, un meet. No sé si los voy a convocar de a 5 alumnos. ¿Sí? Voy a ir un día convocando 5 alumnos, al otro día voy convocando otros 5 del mismo curso, voy a ver cómo lo hago. Y vamos a hablar sobre los temas. Por eso les pido, por favor, que revisen el trabajo práctico que hicieron, miren los videos, ¿sí? Y charlaremos sobre el contenido de dichos videos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Esto no se va a hacer con esta materia, sino, como saben, van a tener en otras materias también. Entonces, digamos, los videos que yo les hice o realicé son fáciles de entender, ¿sí? Ya lo estuvimos viendo, tienen las clases que dimos anteriormente para poder ver, o sea que información tienen. Bueno, el último tema que vamos a ver en el año es banda base y banda ancha, ¿sí? Vamos a presentar. ¿De qué se trata esto? Bueno, primero vamos a definir lo que es banda base. Banda base, el término banda base, ¿se acuerdan cuando nosotros vimos coaxil y vimos cable delgado, cable fino, que pusimos el protocolo 10 base 2 y 10 base 5? Sí.
Bueno, ese término base, esa palabrita base en los dos protocolos, implicaba lo que era la banda base, o sea que el cable transmitía a banda base, ¿sí? Significa el tipo de banda que transmite ese cable coaxial, ya sea delgado o sea grueso. Entonces, en las telecomunicaciones o en la teleinformática, el término banda base se refiere a la banda de frecuencias producida por un traductor. Un traductor es como un sensor. Por ejemplo, mi voz, ¿sí? Yo tengo una voz que es una señal analógica, ¿sí? La, digamos, detecta un traductor, que por ejemplo puede ser un micrófono, ¿sí? O también puede ser un manipulador telegráfico, o sea, un sensor manipulador telegráfico. ¿Vieron el código Morse? ¿Saben lo que es el código Morse? ¿Una vez vieron? Bueno, Sí. cómo se comunicaban antes las estaciones de trenes, o cada vez que uno tenía que mandar un telegrama, se mandaba por medio del código Morse, que era un aparatito, que era una chapita, que a medida que yo iba apretando, de acuerdo a la intensidad que apretaba esa chapita, era una letra del abecedario. La A, la B, la Z, ¿sí? Entonces, del otro lado, el receptor, el operador receptor, lo que hacía era traducir esos contactos en palabras. Bien. Dijimos que un traductor puede ser un micrófono, un manipulador telegráfico u otro dispositivo generador de señales que no es necesario adaptarlo al medio por el que se va a transmitir. Quiere decir que banda base, si lo referimos al sistema informático, tenemos la placa de red, ¿sí? O el conector de la computadora que se conecta al cable, no tiene nada en el medio, ¿sí? En banda base no estamos hablando de Internet, ¿sí? No estamos hablando de Internet, porque Internet, como ustedes saben, y han escuchado las propagandas de operadores de Internet, Internet es banda ancha, no banda base. Y para obtener Internet, lo que nosotros tenemos que, para acceder a Internet, tenemos que tener un dispositivo, que algunos saben cómo se llama ese dispositivo. Que está entre la computadora y el cable que viene la señal de Internet, ¿cómo se llama? Nosotros lo nombramos muchas veces. ¿Router? El router. No, router no. ¿Cómo dijeron después? Modem, muy bien. O sea, el modem, que es un dispositivo de circuito de datos, por eso se lo llama DCE, y ustedes saben que a la computadora la llamábamos DT, ¿sí? Era un equipo terminal de datos. El modem no es un equipo terminal de datos, sino el modem es un equipo de circuito de datos y es el que nos va a producir diversos tipos de modulaciones para poder acceder a la banda ancha. Y una vez que accedemos a la banda ancha, podemos acceder a Internet. Bueno, acá tenemos una señal, ¿no? 1, 0. Esto es una señal analógica. ¿Se acuerdan cuando veíamos perturbaciones? ¿Sí? Bien. Porque tiene tensiones positivas y tensiones negativas. Ahora, cuando nos referimos a 1, 0, 0, 1, 1, 0, lo que hace la interfaz es convertir esta señal analógica en un tren de bits. ¿Se acuerdan? Bien. Perfecto. Entonces, la banda base trabaja a una sola frecuencia. Por ejemplo, el cable coaxial debe tener un ancho de banda. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de ancho de banda? ¿Qué era el ancho de banda? ¿A qué nos referíamos con ancho de banda? ¿Puede ser la cantidad de bit máximo que entra dentro de un tipo de... Sí, un paquete, ¿puede ser? Perfecto. Yo lo explicaría de otra forma. El ancho de banda es el rango de frecuencia que soporta un medio. En este caso puede ser un cable coaxial, ¿sí? Entonces, yo sé que el cable coaxial, según hoja del fabricante, puede llegar a tener un ancho de banda de aproximadamente 350 MHz como frecuencia máxima. ¿Sí? Entonces, ¿a qué frecuencia va a transmitir esa señal? Al máximo que soporta el cable, o sea, 350 MHz. Es decir, que el banda base transmite a la frecuencia máxima del cable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas frecuencias tengo en banda base? Una sola. Si yo tengo dos computadoras que quieren transmitir al mismo tiempo, en banda base no se puede transmitir al mismo tiempo, porque si no va a haber
choque de información, ¿sí? Entonces, la computadora o el medio DTE que gane primero el medio, o que tenga en primer lugar el acceso al medio, es la que va a transmitir. La otra que quiere transmitir va a esperar a transmitir, primero va a recibir, y una vez que la computadora 1 terminó de transmitir, recién ahí podrá transmitir la computadora 2. Eso es banda base, ¿sí? Bien. ¿Se entendió lo que es banda base? Entonces, ¿cuántas frecuencias yo puedo transmitir en banda base? Una sola. Una sola, la del cable, ¿sí? Puede ser la máxima o puede ser la mínima, pero una sola frecuencia, no varias frecuencias, ¿eh? No hay... ¿Puede haber muchos canales de transmisión o no? No, hay un solo canal de transmisión en banda base. Ya cuando hablamos de muchos canales de transmisión, estamos hablando de banda ancha, ¿eh? Imagínense usted Internet, si yo tengo banda base en Internet y quiero bajar, no sé, una película, una canción, como ustedes están acostumbrados, estaríamos años para bajarla, ¿sí? No horas, ¿sí? Sino estaríamos años. Lo mismo para mandar un mail. Entonces, acuérdense, banda base, ¿sí? Banda base se transmite a una sola frecuencia, ¿sí? Por supuesto que va a ser más lenta la comunicación en banda base que en banda ancha, ¿sí? Y utiliza un traductor para transmitir la señal, como puede ser, en este caso, un micrófono o algún dispositivo informático, ¿sí? Que genere señales de tipo analógicas, y lo que hará la interfaz es pasarlo a digital, ¿no? Como vemos acá en la figura. Bien. Banda base. Bueno, estas son las señales. Fíjense, en banda base hay distintos tipos de señales: unipolares, polares y bipolares. Esta es una señal unipolar, esta es la señal polar, y estas son señales bipolares. Unipolar significa siempre toma una polaridad positiva o negativa, mientras que cero solo es cero. Es decir, fíjense, acá tengo, si este es el eje, digamos, horizontal y este es el eje vertical, ¿sí? Acuérdense que el eje horizontal es bit por segundos y el eje vertical en este caso es voltaje. Una señal bipolar tiene como una tensión nula, como un cero binario, 0 volt, ¿sí? Y como un 1 binario, una tensión positiva, que puede ser más 5 volt, más 10 volt, más 15 volt, cualquier tensión, pero no tiene tensiones negativas, ¿sí? Eso sería la tensión, perdón, la transmisión unipolar, ¿sí? ¿Se entiende? El bit 0, el estado lógico 0 es 0 volt, el estado lógico 1 tiene un voltaje. Con respecto a las polares, la señal toma valores positivos para 1 y negativos para 0. Pero fíjense, cuando es 1, toma una tensión positiva. Y cuando es 0, toma una tensión negativa, ¿sí? Por ejemplo, más 5 menos 5 volt. Más 5 volt menos 5 volt. Más 10 volt menos 10 volt. Más 15 volt menos 15 volt. Eso es polar. Y las bipolares, un dígito toma valor con polaridad alterna y otro permanece en 0. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense. Acá viene un 1, pone un 0, ¿sí? Después vuelve un 1, pero invierte la polaridad, ¿sí? En el primer 1 tenía una tensión positiva. En el segundo 1 ya tengo una tensión negativa. Y en el tercer 1 vuelvo a tener una tensión positiva. El 0 es neutro acá. Fíjense que no da polaridad. ¿Quién me va a dar la polaridad? Los unos lógicos. Entonces acá arranca con un 1 positivo, el 0 no da polaridad, pero al próximo 1, en vez de ponerlo positivo, lo pone de igual amplitud que acá, pero negativo. Como tengo dos 1 seguidos, de negativo vuelve a pasar a positivo y así sucesivamente. ¿Se entiende? O, en este caso, está dado por el 1, ¿no? Los cambios de polaridad. Pero puede ser que estén dados por el 0. Entonces, cuando tengo un 1, no hay cambio de polaridad. El primer 0 lo representamos con una polaridad positiva, una tensión positiva.
acá no representa polaridad porque son dos unos seguidos. Al próximo 0, ¿sí? Como acá tenía positivo, acá ya lo tengo negativo y así sucesivamente. ¿Se entendió? Sí, Bueno, sí. estas son las Profe. señales. Sí. Yo no entendí el último. ¿Por qué en vez del 0 que va abajo es negativo, no puede ser positivo? No, porque acá, por ejemplo, tenemos dos tipos de señales bipolares. ¿Quién me va a producir los cambios de tensión positiva o negativa? El 1, en este caso, y en el otro caso me lo va a representar el 0 binario. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo el tren de bit 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, si el 1 me va a hacer el cambio de positivo a negativo, ¿sí? Vengo el primer 1 con positivo. El 0 dijimos que no realiza en este caso el cambio. El próximo 1, como el anterior era positivo, lo va a pasar a negativo. Ahora, este 1 está negativo, pero tengo otro 1 sí a continuación. Entonces, como los 1 invierten la polaridad, como acá tenía un 1 negativo, este 1 me va a dar que la polaridad sea positiva. El 0 acá es neutro, fíjense que no da polaridad, ¿sí? Ahora, O sea que el 0 es neutro, no es nada. en el caso Le de pone arriba negativo. sí, en el caso de arriba sí, y el 1 lo que hace es cambiar las polaridades de las tensiones, ¿sí? En el caso de abajo es al revés, el que es neutro es el 1 y el que da la polaridad es el 0. Es lo mismo, pero nada más para el 0 lógico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora sí. ¿Se entendió? Bien. Sí, sí. Gracias. Perfecto. Bueno, estos son los tipos de transmisión en banda base, ¿no? Fíjense cómo son las señales, en este caso en banda base. Entonces puede haber señales unipolares, que es la que nosotros mayormente conocemos, las polares, que es la que vimos cuando vimos perturbaciones, ¿se acuerdan que teníamos tensiones positivas y negativas? Y las bipolares, dependiendo si el cambio de signo, o sea, el cambio de tensiones positivas se hace con 1 o con 0, tienen esta forma. Una conclusión, vamos a hacer la comparación entre banda base y banda ancha. Banda base transmite solo una señal a una sola frecuencia, faltó poner acá. No es decodificada, ¿sí? No es decodificada. Los recursos son limitados, es decir, la velocidad no es muy alta. Y el emisor y el receptor puede ser activo o inactivo, ¿sí? En banda ancha se transmite más de una señal, es decir, puedo tener, como dijo una de las alumnas, puedo tener varios canales de transmisión, en este caso. Cada canal se ve reflejado en una determinada frecuencia. La señal es decodificada y regenerada. Obtengo altas velocidades y siempre es activo, ¿sí? Estoy constantemente... Que sea activo o inactivo significa que uno transmite y el otro recibe, y que sea siempre activo en banda ancha significa que puedo hacer las dos funciones. O sea, dos computadoras pueden transmitir y recibir al mismo tiempo. ¿Se entiende? Profe, Sí. Sí. una consulta, ¿qué sería decodificada? O sea, decodificada es esto. Pasar de esto al tren de bit o viceversa. Eso es codificación o decodificación. Ah, Por ejemplo, en el transmisor nosotros hacíamos la conversión de una señal digital analógica. ¿Se entiende? Para poder transmitirse en el cable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso se lo llama codificación. Convertir, ¿sí? O modulación, ¿se acuerdan que hablábamos? Modulación. Convertir de una señal digital analógica sería la codificación. Y eso se realiza sobre el transmisor. Sobre el receptor se hace el proceso inverso, que es, digamos, convertir de analógico a digital. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, sí. acá tenemos este tren de bit 10001111, eso sale de la computadora. ¿Qué hace la interfaz eléctrica? La codificación y lo pasa a esto, a esta señal analógica. Hace una conversión de una señal digital a analógica. Y sobre el receptor viene esto,
Pero la computadora receptora no entiende de esto, porque esto es una señal analógica, y lo pasa, la interfaz lo que hace es pasarlo nuevamente a lo que había mandado el transmisor en binario. Eso se llama decodificación. ¿Ah? Sí, sí, gracias. Sí. Bien. Entonces, cuando hablamos de decodificada, es que no hace proceso de codificación y en banda ancha sí se hace el proceso de decodificación, lo que explicaba yo antes. ¿Sí? Bien. Bueno, banda ancha. Perdón, banda base. Otra característica, disminuye la componente de continua, tiene sincronismo entre transmisor y receptor, permite detectar la presencia de la señal en la línea. Fíjense qué importante es que tiene una detección de línea. Se lo conoce como señales on-off. Y el transductor puede ser un micrófono, un manipulador telegráfico u otro dispositivo generador de señales. En banda ancha es la navegación tradicional en las comunicaciones de persona a persona, por ejemplo, servicio de voz, televisión por internet y redes domésticas, ¿sí? Servicios de información y esparcimiento, ¿sí? Si yo quiero acceder a un juego por internet, no se hace en banda base porque el juego sería muy lento y se trabaría o no podría acceder, se hace en banda ancha, ¿no? Y tiene un contenido en un mundo de alta velocidad. Entonces, banda ancha es alta velocidad, muchas frecuencias o canales para poder transmitir. El tipo de transmisión en banda ancha es full duplex, después lo vamos a ver. Quiere decir que yo puedo transmitir o recibir al mismo tiempo. En banda base tengo una sola frecuencia, un solo canal para transmitir, y el modo de, digamos, transmisión se puede referir a simplex, es decir, un dispositivo transmisor y uno receptor. Entonces, uno va a mandar y el otro va a recibir. O HAL duplex, que puede ser, en un primer momento uno recibe y el otro transmite, y en otro momento se invierte la función. ¿Sí? Bien. Definamos ahora lo que es un ancho de banda. Cuando hablamos de ancho de banda estamos hablando de la velocidad que viaja la información en un tiempo determinado. ¿En qué se mide el ancho de banda? Se mide en bit por segundo, en kbit por segundo, en megabit por segundo y en gigabit por segundo. ¿Sí? Bien. Entonces, cada vez que hablamos de ancho de banda, estamos hablando de la rapidez que tiene una red, por ejemplo, o la velocidad donde viaja la información. ¿A qué velocidad? Vamos a ver la definición de banda ancha. Banda ancha es el medio por el cual nos conectamos a Internet. El acceso de conexión a Internet puede ser por módem, como dijimos, ¿sí? Satélite, fibra óptica y cable coaxial. Entonces, cuando hablamos de banda ancha, es el medio por el cual nos conectamos a Internet. Nosotros podemos tener Internet por módem, podemos tener Internet inalámbrica por medio de satélite, ¿sí? Acá fíjense que el módem es alámbrico, el acceso a Internet por módem es alámbrico, y fíjense que nosotros al módem tenemos conectado un cable coaxial, ¿sí? O un par trenzado. ¿Estamos de acuerdo? Podemos tener Internet también por fibra óptica. Ahora muchos servidores de Internet, por ejemplo como BBC o Fibertel o Telefónica, hacen conexión de Internet fibra óptica, ¿sí? Esta tiene mucha mayor velocidad. Acuérdense que la fibra óptica es el medio más perfecto para transmitir, por lo tanto no voy a tener pérdida de señal como lo puedo tener en el cable coaxial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la desventaja de tener fibra óptica? Que el acceso a Internet, o sea, el costo a acceder a Internet por fibra óptica, va a ser mucho más caro que en cable coaxial. Por ejemplo, yo estoy pagando Internet con 100 megabits, 100 mega de Internet, un costo aproximado de 1.600 pesos. Con fibra óptica puede irse al doble o al triple del valor. ¿Estamos de acuerdo? Pero tengo velocidades mucho mayor y, digamos, la fiabilidad o confiabilidad de fibra óptica con respecto a Internet va a ser mucho mejor que la de cable coaxial. Bien. Conclusión. Entonces, banda ancha
nos referimos al medio por el cual nos conectamos a Internet. Por ejemplo, puede ser una autopista, si yo lo relaciono con una autopista y los coches, ¿sí? Y el ancho de banda es la velocidad que viaja la información, es decir, los paquetes por el medio, ¿sí? Entonces, la banda ancha sería la autopista y el ancho de banda sería el auto, ¿no? Donde yo voy recorriendo la autopista. Para que ustedes entiendan qué diferencia hay entre banda ancha y ancho de banda. ¿Hasta acá alguna pregunta? Por ahora no. Yo tampoco. Perfecto. Bueno. Igualmente, bueno, veamos los tipos de transmisión que se pueden dar. Hay dos tipos de transmisión. Transmisión serie y transmisión paralelo. ¿Sí? En transmisión serie, como podemos ver acá, los datos se envían bit a bit, o sea, acá está el transmisor, de este lado está el receptor, por medio del cable, un solo canal o solo cable, se transmiten los bits, ¿sí? O la señal de un medio a otro, de forma secuencial y por un único canal de transmisión, o sea, a una sola frecuencia, ¿sí? Transmisión serie podría ser banda base. Transmisión en paralelo, se envían varios datos simultáneamente. Fíjense que tengo varios canales acá. Fíjense que tengo un cable que entra esta información. Por acá tengo otro cable. Por acá tengo otro cable. Y por acá tengo otro cable. Usando para ello varios circuitos entre transmisor y receptor. ¿Sí? Entonces, transmisión serie. La transmisión viaja por un solo cable. La transmisión paralelo, ¿sí? Se puede dar como, por ejemplo, en un par trenzado, ¿sí? Que tengo varios pares de cable, entonces ahí se puede realizar la transmisión en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En cambio, en un cable coaxil, por ejemplo, voy a, o en un par de 2 hilos, si no es multihilo, puedo usar la transmisión serie. Bien. En la fibra óptica tengo transmisión paralelo. Acuérdense que son varios pelitos de vidrio que yo tenía, ¿sí? Entonces podía transmitir en forma conjunta varios señales de información. Bien. Profe, Sí. entonces en el paralelo se puede poner más de... Se pueden enviar varios más de circuitos, ¿no? Claro, más de una señal. En serie listo. solamente una señal. Y en paralelo, como estamos acá, ves, acá tengo una señal 1, una señal B, una señal C y una señal N. ¿Eh? Sí. Perfecto. Gracias. De nada. Sincronismo. O sea, vamos a las señales digitales. Entonces dijimos, hay un transmisor de un lado y un receptor del otro, ¿sí? Para que haya sincronismo, tanto el transmisor como el receptor deben estar sincronizados. Para esto es necesario que ambos tengan como referencia la misma base de tiempo para que uno no envíe más datos que el otro no pueda recibir. Es decir, el transmisor tiene que estar sincronizado al receptor, ¿sí? A una frecuencia de reloj la misma, porque puede ser que el transmisor mande mucha información que el receptor, como la base del reloj o la señal de reloj es distinta, es como que no puede recibir, se atora, digamos, empieza a recibir y quiere digamos, recepcionar una señal y ya le llegó otra y no le da tiempo. Entonces, hay distintos tipos de sincronismo, ¿sí? Por ejemplo, cuando la señal es anisócrona, es medio difícil este tema, una señal anisócrona, cuando tengo una señal isócrona, y también cuando transmito o se producen transmisiones tipo síncrona o asíncrona. Quiere decir que en señales digitales se puede dar que sea una señal, o sea, la sincronización puede ser anisócrona, isócrona, síncrona o asíncrona. Ahora vamos a ver qué es cada una. Bien. Las señales asicrónicas. No, ¿cómo es? Perdón. Anisócronas. Bueno, acá me quedo. Anisócronas, perdón. Acá es anisócronas, ¿sí? Fíjense la señal, ¿sí? Es una señal que tiene una amplitud, ¿sí? Y fíjense que los instantes, esto que llama 701, 2,11, 3,04, 11,07, son instantes que no son iguales.
fíjense, acá tengo, supónganse, 7 segundos. Acá 2,11. Acá 3,04. Entonces, ¿qué es una señal anisócrona? Es una señal digital que tiene que los instantes significativos aparecen en cualquier momento, sin ninguna restricción. Fíjense que la duración de pulsos que se representan no tienen por qué ser múltiplos, es decir, no son iguales, no son intervalos regulares. Entonces, en una transmisión digital yo puedo tener una señal de este tipo, donde, digamos, el ancho del pulso, en este caso, ¿se acuerdan cuando vimos señales digitales? No son iguales, ¿sí? No tienen por qué ser iguales. A eso se lo llama una señal anisócrona. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Se mezclan un poco los números, Sí. pero Sí, acá no es asicrónica, sino anisócrona. Entonces, como conclusión, fíjense que los periodos de cada bit acá son distintos. No tienen un patrón igual, sino que son diferentes. Bien. Si nos referimos a las señales isócronas, son señales digitales que tienen que los intervalos significativos son múltiplos de un determinado valor y ese valor se llama t. Por ejemplo, acá tengo un ancho de pulso, un 0 lógico que tiene una duración t. Acá tengo un 1 lógico que tiene una duración t. Pero acá tengo un 0 que tiene una duración 2t. ¿Sí? O sea, múltiplo de t. ¿Se entiende? Esta señal se genera por medio de un reloj o base de tiempo. Y si la señal es generada por un único reloj, todas las transiciones de los elementos van a ser múltiplos de ese valor t. Es decir, fíjense, ¿qué diferencia tengo con la otra? Acá no tengo un patrón t, ¿sí? Para cada bit, por eso digamos, la duración son diferentes. Pero acá, como mínimo, tengo una duración t, pero puedo tener 2t, 3t, 4t, o sea, múltiplos de t. ¿Se entiende? Bueno, a ese tipo de señal se lo llama isócrona. O sea que la diferencia del otro es que la T cambia, ¿no? Que acá tengo valores fijos o múltiplos de t y en el otro no. Sí. Esa sería la diferencia entre una y otra. Ok. Bien. Y por último, vamos a la transmisión síncrona y asíncrona. Una transmisión síncrona, fíjense, se envían además de los datos, acá tengo los datos, ¿sí? Tengo un canal para datos y tengo otro canal donde se envían las señales de reloj. Fíjense que el emisor tiene un reloj y el receptor tiene un reloj. Este reloj, estas señales de reloj, dijimos que nos da el sincronismo entre el emisor y el receptor. ¿Estamos de acuerdo? Bien. De esta forma, el receptor se sincroniza por medio de esta señal de reloj con el transmisor o el emisor y determina los instantes significativos de la señal que recibe. ¿Sí? Sincronizarse quiere decir que se pone a la misma frecuencia que el emisor y todos los bits que le llegan o datos que le llegan, el receptor los puede, digamos, detectar y realizar las distintas tareas que le pide el dispositivo emisor. Acá los datos se envían de manera consecutiva, o sea, uno atrás del otro, o sea que este canal está constantemente mandando señal, ¿sí? Entonces, los datos se envían consecutivamente entre el transmisor y el receptor con un flujo constante de bits que viene determinado por la señal de reloj de sincronismo. Estos datos que se envían se agrupan en bloques formando tramas. Ustedes vieron con el profesor Walter, ustedes tienen, o con Luis Hay, no sé si vieron lo que es una trama. ¿Vieron lo que es una trama? ¿O un paquete? No. Bueno, No. ¿no vieron lo que es una trama? Bueno, una trama son los bits, los 0 y 1 de información, que adelante de esos bits, ¿sí? Se les ponen otros bits que son de control. Por ejemplo, un preámbulo, el preámbulo, digamos, de la Constitución que dice, nos da un resumen de lo que va a tratar
los artículos de la Constitución. Bueno, un preámbulo en informática es como un aviso al receptor que le va a llegar una trama, algo le va a llegar, o sea, una información válida. Entonces, a estos bits de información, adelante se le agregan unos campos o otros bits que son, por ejemplo, el preámbulo, la dirección fuente, o sea, la dirección fuente es la dirección de emisor, la dirección destino, que es la del receptor, ¿sí? Porque esa información tiene que ir a un lugar. Es como cuando yo mando un mail. Cuando yo mando un mail, lo mando a un determinado receptor, a un determinado número de IP, ¿sí? Porque si no, esa información viajaría por internet y nunca llegaría a destino. Entonces, los campos de control que están adelante de la información son el preámbulo, que le avisa al receptor que le va a llegar una trama válida, el campo emisor, o sea, la dirección del emisor, y la dirección del receptor, hacia dónde va dirigida. ¿Por qué va el campo emisor o la dirección del emisor? Porque el receptor, ¿qué hace? Recibe ese paquete, esa trama, hace lo que le pide el emisor y le tiene que mandar una respuesta. Es como cuando yo le mando una carta, ¿sí? Cuando yo mandaba una carta antes a una persona, ahora las cartas tampoco se siguen mandando cartas, pero no tanto como antes, yo tenía que poner al dorso del sobre a quién iba a remitir, a qué dirección iba esa carta. Entonces, esa sería la dirección del receptor. Y tenía que poner mi dirección para saber el receptor quién le envió la carta. ¿Se entiende? Bueno, en las comunicaciones pasa exactamente lo mismo. Entonces, la trama está compuesta por campos de entrada y por campos de salida o bits de salida de control, como la verificación de datos que llegó correctamente al receptor, ¿sí? Entonces, todo eso, más la información que yo necesito mandar, a eso se le llama una trama. ¿Estamos de acuerdo? ¿Más o menos? Sí. Sí, profe. Bueno. Fíjense que en este caso tenemos como emisor una computadora y como receptor un módem, ¿no? Esto es un DTE y esto es un DCE. Bien. Entonces, la transmisión síncrona es constantemente, primero, se sincronizan los relojes del receptor con el transmisor para que el receptor pueda, digamos, recibir la información y la pueda procesar, y el emisor está constantemente mandando información. No hay, en el canal no hay lugares vacíos, ¿sí? Que se pueden transmitir en una transmisión asíncrona. Una transmisión asíncrona, fíjense, tenemos el emisor, seguimos teniendo el terminal, o la computadora, el receptor, el módem. La base de tiempo del emisor y receptor no es la misma, o sea, no están sincronizados. Fíjense qué diferencia acá, ¿ven? El reloj se sincroniza con el receptor, entonces la línea del reloj del transmisor se une al receptor. La síncrona no. Cada uno tiene su reloj por separado, quiere decir que la frecuencia del reloj del emisor no es la misma que la del receptor. Eso quiere decir, el tipo de transmisión se realiza mediante palabra, byte, o por un conjunto de bits que están precedidos por un bit de arranque, este sería el bit de arranque, ¿sí? Y por un bit de parada o de stop, ¿sí? Y fíjense que acá se transmite una sola información. Después de esto, puede haber un tiempo donde no se transmita información. Es decir, que el canal queda ocioso. Ocioso es decir que no hay información. ¿Mm? En el caso anterior me olvidé decir que esto es por ciclo fijo. Se manda una información tras la otra, por eso se llama por ciclo fijo. Y en este por demanda. Solamente se manda la información cuando el emisor quiere transmitir. Hay veces que el emisor no quiere transmitir, no transmite. Entonces el canal queda libre, ¿sí? Eso es asíncrono. Y los relojes, tanto del emisor como el receptor, no trabajan a la misma frecuencia. Por eso es asíncrono. Bien. Y por último, vemos la clasificación de los sistemas de transmisión, ¿sí?
Fíjense, acá tengo un dispositivo que envía solamente, y del otro lado de la línea tengo un dispositivo que recibe. Esto se llama transmisión simplex. Un ejemplo de la transmisión simplex es este sería el transmisor de radio, la antena de la radio que envía la señal, AM o FM, y este sería nuestro receptor de radio. ¿Estamos de acuerdo? O esta sería la antena de señales de televisión, de un canal, y nosotros tenemos el receptor de televisión, que es nuestro televisor. Fíjense que no hay comunicación del otro lado. De este lado solamente se hace hacia un solo sentido. Entonces, tengo una comunicación de radio o TV, es un ejemplo de una transmisión simplex. Si hablamos de Hall duplex, fíjense, este dispositivo puede ser transmisor o receptor, y este lo mismo. Entonces, si este transmite, el otro tiene que recibir, ¿sí? Y viceversa. Entonces, el Hall duplex, ¿sí? Es, por ejemplo, podemos decir, el radio de banda civil. ¿Vieron los radioaficionados? Los radioaficionados, si alguno tiene algún papá que es radioaficionado, o algún tío o algún conocido, que los radioaficionados tienen en sus casas antenas, ¿sí? Antenas de FM o AM de una determinada frecuencia que solamente los radioaficionados pueden captar, ¿sí? Son transmisores receptores de UHF, VHF, ¿sí? Entonces, en un determinado momento una persona manda a decir algo y la otra tiene que escuchar. No puede haber envío en el mismo momento, ¿sí? Porque si no, digamos, la información, digamos, chocaría o colapsaría y no se entendería. Tanto uno como otro no entendería lo que quiere mandar el transmisor o el receptor. Entonces, en Hall duplex primero manda uno y recibe el otro, y después manda el que no mandó y recibe el otro. Entonces, un ejemplo de eso puede ser los radioaficionados, ¿sí? Los handy, los walkie-talkie también, ¿sí? Los handy o walkie-talkie de la policía o de los servicios de medicina, ambulancia y eso, es Hall duplex. Y full duplex, fíjense, es lo que estamos haciendo ahora. Nosotros podemos transmitir y recibir al mismo tiempo. Por ejemplo, los teléfonos celulares. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un sistema full duplex. Hay un dispositivo que transmite y al mismo tiempo recibe. Y del otro lado pasa lo mismo. Bien. Y por último vemos lo que es FDM y TDM. FDM es modulación por multiplicación por división de frecuencia, ¿sí? En la multiplicación por división de frecuencia sería banda ancha, y la multiplicación por división de tiempo sería banda base, ¿sí? Entonces, en banda ancha o MDF se realiza comúnmente transmisiones de señales de tipo análogas, ¿sí? Transmisión constante, ancho de banda dividido, significa, por ejemplo, banda ancha es internet. Entonces yo tengo el módem, y ese módem lo que hace es poder transmitir en varios canales, ¿sí? La información. Yo puedo transmitir y recibir al mismo tiempo en banda ancha. En banda base yo voy a recibir en un primer momento y después voy a transmitir. Bien, y es empleado sobre hilo de cobre o canal de microondas, y la multiplicación por división de tiempo realiza comúnmente transmisiones de señales tipo digitales. En estas son analógicas y en estas son digitales. Transmisión con lapsos de tiempo finitos. Fíjense, una sola frecuencia. Acá tenía ancho de banda dividido. Y al ser procesado con electrónica digital se puede procesar fácilmente mediante procesadores. Bien. Entonces, si yo tendría que hablar de banda base, vamos a volver acá. Si yo tendría que hablar de banda base
se produce la multiplicación por división de tiempo y son las señales que vimos. Perdón, profe, no se está viendo. Estoy yo ahora. ¿No me están viendo? ¿Me está compartiendo? No, ya terminé de compartir. No, es... Estoy haciendo un resumen Sí. mirándolo a ustedes. Entonces, en banda base se produce la multiplicación por división de tiempo, ¿sí? Donde se puede transmitir señales isocrónicas, y ya me olvidé el otro cómo era, se puede transmitir señales síncronas, asíncronas, y ayúdenme con el otro que era... Anisócrona. Anisócrona, ahí está, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo... Profe, Sí, perdón que interrumpa, pero cuando estaba explicando lo de síncrona, justo se me había tildado. Pero la diferencia entre esa y la asíncrona. claro, es que la síncrona tiene la misma base de tiempo para que se puedan enviar, se puedan recibir datos, ¿no? Claro. O sea, el transmisor y el receptor tienen una sincronización de reloj iguales. Se sincroniza el transmisor con el receptor para poder comunicarse, ¿sí? O sea que la frecuencia de reloj de ambos dispositivos son iguales. Y se manda constantemente la señal por el canal. Eso es sincrónico. Claro. Asincrónico es el reloj del transmisor, tiene una frecuencia diferente al receptor, no se sincronizan, pero se transmite, es por demanda la transmisión. Cada vez que el transmisor necesita transmitir, no transmite una trama atrás de la otra. Por ahí hay veces que el transmisor no está haciendo nada y no transmite, por lo tanto, el canal queda libre. ¿Se entiende? Claro, sí. Listo. Bien. Gracias, profe. ¿Alguna pregunta más? Yo por ahora no. ¿No? No, yo tampoco, profe. Bien. ¿Sobre el trabajo práctico lo estuvieron viendo? ¿El multiple Sí. choice? ¿Lo pudieron ver? Sí. ¿Tienen alguna duda, de alguna pregunta? No. Yo, ¿viste la unidad del ancho de banda? A ver, vamos para. Déjame ver que ponga. Voy a ver. ¿Podés compartir pantalla? Mejor compartir vos No. pantalla. No puedo compartir. ¿No podés Estoy por el compartir? celu. Ah, No. ¿alguien Estoy tiene por el celu. trabajo práctico? ¿Lo puede compartir por pantalla? ¿Saben cómo compartir? Presentar ahora, van. ¿Vieron acá abajo? Les aparece presentar ahora y presentan. Si no lo tengo que buscar, a ver, espera. Si no lo busco yo. De última le pregunto por WhatsApp, no hay problema. No, pero ya que estamos acá, Bueno. vamos a consultar. Es decir, para eso está la charla. A ver, déjenme tener. Tengo tantos archivos acá y tantos. A ver. Profe, ahí sí. lo compartió. Ah, bueno, mejor. Puede ser que Bien. se me la guíe, pero... Oh, bueno. Bueno, ¿cuál es la pregunta que tenés dudas? En la 2, viste que la unidad de ancho de banda es megabyte por segundo, kbyte por segundo y megabyte por segundo, pero falta Sí. uno, ¿no? No importa. Ese no está ahí. Bueno, no importa. Claro, ya pongo esos tres nomás. Sí, y marcar los tres. Por ejemplo, joya, listo. el baudio es la unidad de qué. Ya que está, hacemos un repaso. Lo vimos en las clases anteriores. No, ni me acuerdo yo. Ah. El baudio era la unidad de la tasa de... ¿Señalización? Muy bien, señalización o modulación. Eran los cambios que tenía la señal digital de 0 a 1, la cantidad de cambios de 1 a 0 y de 0 a 1, ¿se acuerdan? Sí. No confundir con la tasa de bit, que está en bit por segundo. ¿Sí? La tasa de bit tiene la misma unidad que el ancho de banda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Que era la cantidad de bit que se transmitía en un segundo. Ajá. ¿Sí? No importaba si era 1, 0, contaba todo, ¿sí? Bien. ¿Los decibeles? ¿La unidad de qué es? Del logaritmo. No, pero ¿qué calculábamos? Sí, el logaritmo lo aplicábamos para que nos dé una unidad en decibeles, pero ¿qué calculábamos nosotros? Una perturbación. ¿Cómo se llamaba esa perturbación? La atenuación. La atenuación. Calculábamos con los decibeles, con el logaritmo,
¿sí? Y la unidad de la atenuación o la amplificación. Acuérdense que amplificar es algo bueno, atenuar en las comunicaciones es algo malo, ¿sí? ¿Y watts? ¿Es la unidad de qué? ¿Del trabajo? ¿Tipo de trabajo que hace una máquina? Claro, pero digamos, es la amplitud de la señal. Puede ser en watt, en volt, ¿sí? O en amperes, ¿se acuerdan? Cuando atenuábamos, amplificábamos, las señales en una etapa podían entrar señales de tensión y salir señales de tensión, podían entrar señales de corriente y salir señales de corriente, o podíamos tener señales de potencia y esa etapa sacar amplificada o atenuada señales de potencia. Entonces estamos hablando de la potencia, es la unidad de la potencia. Si hubiese puesto voltaje, sería volt, y si hubiese puesto ampere, sería la corriente, ¿no? Bien, ¿qué otra pregunta? Profe, en el punto 5A, Sí. no entiendo muy bien la pregunta. Dice, ¿cuántos tipos de banda base conoce? Y ahí hay tres, unipolar, bipolar y polar. Son las tres, son lo que habíamos visto. No, es que no sabía a qué se refería, si Le iba a preguntar. no entendía. Bueno, fíjense en el video que está explicado y yo ahora les voy a subir esta charla. ¿Está grabando entonces? Sí, está grabando. Se la voy a poner en el Classroom para que la puedan. Son las tres, fíjense que yo hoy lo expliqué también en el PowerPoint que hice, que eran las tres. ¿Y qué diferencia tenía una con otra? Eso es importante tener en cuenta. ¿Sí? Bien. Profe, yo muy bien no entiendo el punto 8. Son El los 8. sistemas de transmisión. Son los tres también. Son los tres, son los que expliqué recién. Claro, Por lo ejemplo, último. el simple es una sola dirección. Acuérdense, simple es radio o televisión. Nosotros en casa tenemos receptor de radio o televisión. No podemos transmitir señales de radio o televisión. Entonces, ¿quiénes son las que transmiten esas señales? Y los canales o las radios, ¿sí? Entonces, eso es una comunicación simple. Es decir, yo tengo mi receptor, mi televisor, y yo recibo, yo soy un receptor, no puedo ser transmisor. El canal de cable o el canal de señales de televisión es el transmisor. Y yo, con mi televisor, soy el receptor. Esa es la comunicación simple. De un lado se transmite y del otro lado se recibe. No se puede invertir el rol de los dos componentes que tengo de un lado de la línea y del otro. Eso es simple. Half duplex, si este es transmisor, del otro lado tengo que tener receptor. Y si este Radio es de transmisor, banda civil, ¿no? claro, los handy, los walkie-talkie, ¿sí? ¿Sabes lo que es un walkie-talkie? Eso para hablar. Sí, sí. Ah, sí, Vieron la sí, policía que ahora me tiene acuerdo. bueno, eso es HAL duplex. O sea, yo cuando hablo con un handy, o un walkie-talkie, que antes se decía walkie-talkie, ahora se dice handy, primero hablo yo y ustedes escuchan y después ustedes me responden. No podemos hablar al mismo tiempo, porque no vamos a entender nada, ¿sí? Va a haber ruido en la línea, va a ser un despiole. Entonces, eso es HAL duplex. Los dos podemos ser transmisor y receptor, pero no al mismo tiempo. Esa es la diferencia con full duplex. Que full duplex yo puedo recibir y transmitir al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Por ejemplo, Internet. Yo puedo estar escuchando música y en el mismo instante mandar un mail a otra persona. ¿Qué estoy haciendo? Transmitiendo y recibiendo al mismo tiempo. ¿Está de acuerdo? ¿Se entiende lo que voy? Sí, Eso sí, es profe. full duplex. Sí. ¿Alguna pregunta más? No, por ahora no. ¿No? Bueno, yo les recomiendo y aconsejo que miren los videos todos, vuelvan a ver los trabajos prácticos, la teoría. Fíjense que yo les corregí la teoría, si bien algunos tienen ya la tarea aprobada, fíjense que algunos errores tenían, porque después vamos a hacer una charla de esto. Entonces, yo quiero que ustedes tengan los conocimientos claros, ¿sí? Entonces, los voy a convocar, ¿sí? Para charlar un poco de lo que aprendieron durante el año. No es una evaluación esto, ¿no? No es una evaluación.
Pero quiero saber, por ejemplo, ¿qué sabe Violeta? ¿Qué le quedó? ¿Qué dudas tuvo Violeta durante el año? ¿Sí? Es una charla, es como si se charlara una charla de café. Estamos en un café, una confitería, tomando café y estamos charlando de la vida. En este caso vamos a charlar de la informática. ¿Qué es lo que quedó claro? ¿Qué es lo que quedó claro? Pero lean y vean todo lo que yo les mandé. ¿Con todo el curso, no, profe? ¿Cómo? ¿Todo el curso junto? No. No, los voy a convocar de a 5 personas, Ah, listo. posiblemente. ¿Y eso Yo cuándo le- sería, profe? Y la semana que viene o la otra. ¿Sí? Ustedes saben que hay gente que va a terminar el 30 de noviembre. Esto lo aclaro. ¿Sí? Hay gente que va a terminar en diciembre, con suerte, si hace todo bien. Y hay gente que va a terminar en febrero, marzo, abril. Ojalá todos terminemos en noviembre. Pero para terminar en noviembre, yo tengo que saber qué es lo que ustedes entendieron, qué dudas tienen. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Sí, sí. Bien. Así que les pido, por favor, que traten de ver los videos y cualquier consulta antes de la charla me la pregunten. Ok. ¿Tá? Y vean los trabajos prácticos. Porque Sería les como puedo- una charla y también preguntas de tema del año, ¿no? Claro, por ejemplo, puedo decir, ¿por qué pusiste acá? Porque yo tengo los trabajos de todos. Entonces yo puedo decir, bueno, a ver, este trabajo vos me lo mandaste. ¿Cómo es el tema este? A ver, explícame qué pusiste, qué quisiste poner acá. O explícame cómo es el tema, esta pregunta. Entonces ustedes tienen que saber. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué está hablando? ¿Por qué pusieron eso? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces Sí. vean, lean los videos, háganme todas las preguntas que quieran. Yo no tengo problema, pero el día que nos reunimos, las preguntas ya no. ¿Sí? Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, no sé si le hablaron del tema, cómo los van a... Sí, dijeron que esta semana iban a entregar el boletín y después iban a ir diciendo quiénes acreditaban la materia. y quiénes Sí, no. todavía no nos entregaron las planillas para ver quién acredita o no, por eso. Cuando nos entreguen las planillas, yo las voy a convocar, vayan mirando, son videos fáciles, entendibles, si no lo entienden una vez lo vuelven a pasar 2 veces. Fíjense que no le di nada para leer. Le hice video, me tomé el trabajo de hacerles video, porque por ahí el video es más ameno, le resulta más fácil entender estos temas que son un poco complicados, porque ustedes nunca lo vieron. Entonces, vean los videos, pregúntenme por WhatsApp, por mail. No me manden las consultas al Classroom, porque a veces no me llega, o no sé qué pasa con el Classroom que no te lo manda. Mándenmelo al mail personal. Si tienen alguna consulta al mail personal, está en el Classroom. ¿Puede Si no ser por el grupo de WhatsApp también? Sí, mejor, porque ahí me llega el toque y yo lo contesto al toque. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. De hecho, he contestado algunas preguntas por grupo de WhatsApp. A cierta gente, a ciertos compañeros de ustedes le he contestado alguna pregunta, o a la gente de electromecánica. A mí no me importa si lo mandan por WhatsApp. Eso sí, en una hora no me lo van a mandar a las 3 de la mañana. ¿No? Hasta las 8 de la noche recibo consultas. Ya después descanso, porque estoy todo el día haciendo cosas, corrigiendo. Entonces, también necesito yo un poco descansar, ¿no? Pero a las 3 de la mañana no me mandan nada porque no le voy a contestar. Bueno. Así que, pero hagan consultas, pregunten. No se olviden que esta es una materia importante, que el año que viene lo van a tener el ingeniero Mata, el seguridad informática. Son materias filtros para el año que viene. Entonces, si no entienden algo de acá, les va a costar el año que viene entender lo que le va a explicar el profesor Mata. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo poco que vimos, a mí me interesa que quede claro. Y no quiero que me hagan un libro de todos los temas, sino que tengan los conceptos claros. Ancho de banda es tal cosa, se refiere a tal cosa, banda ancha es tal otra, así. Así, no quiero que me escriban un libro, ni que me redacten la biografía del que inventó las telecomunicaciones, ni nada por el estilo. Cosas sencillas, los cables, no se olviden, las características de los cables. Está todo muy bien explicado, muy fácil, entendible en los videos. Es cuestión de ponérselo a ver, ¿sí?
Sí. Le digo más, si a alguno le cuesta, se puede comunicar vía así, tipo videoconferencia con algún compañero y repasar los temas, hacerse preguntas entre ustedes, o sea, eso se lo dijo, hasta eso pueden hacer, por ahí les resulta más fácil que los conceptos, que 4 mentes piensan mejor que una, entonces por ahí yo no me doy cuenta de algo y un compañero en una videollamada me aclara el panorama, o sea, el lenguaje de ustedes lo entienden ustedes y capaz que yo le explico algo y no lo entiende y se lo explica a un compañero y les resulta más fácil la explicación. Eso, pero les pido que se pongan a ver los videos, ¿sí? Y todo conceptual, o sea, yo quiero conceptos, no quiero que me estudien de memoria, nada. Porque el que estudia de memoria después se olvida y no sirve de nada. Entonces, tal cosa, ¿cuál es el baudio? ¿En qué unidad? La tasa de señalización, ¿qué unidad tiene el baudio? ¿Qué es la tasa de señalización? Los cambios de 0 a 1, así, cosas rápidas. Pero que ustedes sepan qué es cada cosa. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, ¿alguien me quiere hacer preguntas de temas anteriores? ¿O ya le doy por finalizada la clase? Yo por ahora no, si tengo alguna consulta después lo consulto por el grupo. Perfecto. Ojo, cuando un compañero hace una consulta, alguien del grupo también le puede contestar, no solamente el profesor. Eso está bueno también. Ahí me demuestra también que el que contesta entiende el tema, ¿se entiende? Entonces, también está bueno que ustedes participen en el grupo. Yo les voy a contestar, pero también me interesaría que algún compañero, mirá, Sofía, esto era así, ¿te acordaste que el profesor dijo tal cosa o en el video vimos tal otra? Eso está bueno porque eso reafirma los conocimientos. Ustedes también participen ante las preguntas, ¿sí?, de algún compañero de ustedes. Está bueno que ustedes participen porque eso los ayuda también para reafianzar los conocimientos. Bueno. No se preocupen, no va a ser nada complicado, ¿sí? Pero vean los videos y vuelvan a ver las tareas, lo que hicieron mal, corregir, no me lo entreguen, pero saber lo que hicieron mal, por qué lo hicieron mal, porque yo te voy a preguntar, mira, este tema está mal acá lo que hiciste vos. ¿Cómo es realmente? Pues yo tengo los trabajos prácticos de todos, entonces los voy a convocar con los trabajos prácticos. ¿Estamos de acuerdo? Rehagan algún ejercicio que hicieron mal, fíjense. Listo. Chicos, si no hay más consulta, ¿entendieron algo más? ¿Les costó? ¿Les parece? Un poco los nombres, pero. Claro, es está medio bien. confuso, pero nada, yo creo que me va a salir. Bueno, cualquier duda nos consulten. Les mando un abrazo grande y cuídense. Dale, profe. Chao, profe. Adiós. Chao, profe. Adiós, adiós, adiós. Chao, profe. Nos vemos.